escribió esta carta eh, de, de primera y segunda y tercera epístola, ¿no? de, de Juan. ¿Cuál era el trasfondo histórico? ¿Qué es lo que estaba pasando en esos tiempos? Porque a veces tenemos nosotros la costumbre, una mala costumbre, podríamos decir, de simplemente ser personas simplistas, ¿viste? Vamos al texto bíblico y bueno, a ver, esto que está acá, esto es para mí, es para mi vida. Y lo aplicamos rápidamente a nuestra vida, ¿no? Bueno, a veces se puede hacer eso y otras veces tergiversamos los textos bíblicos. Sacamos textos bíblicos que realmente no se lo pueden aplicar para nuestra vida y lo tomamos lo mismo como palabra para nosotros de parte de Dios, ¿no? Bueno, eso es algo un tanto simplista, es algo como un poco rebuscado, podríamos decir, ¿no? Lo interesante para nosotros, que ya tenemos muchos años en el cristianismo, es poder escudriñar, porque esa es la ordenanza, escudriñar, cavar, ahondar, qué es lo que sucedió, y después que aprendamos todo eso, bueno, ahí podemos nosotros sacar una aplicación práctica para nuestra vida. Porque hay que recordar, hermanito querido, que la carta, por ejemplo, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, no fue escrita directamente para usted ni para mí, ni tampoco, digamos, para los cristianos de todo el mundo de esta época. Fue escrita en su comienzo para una congregación en específica, en especial, con problemas que había en aquellos tiempos, situaciones que tenían que resolver. Comprendiendo eso nosotros, ahí entonces comprendemos cuál es el trasfondo histórico, el contexto de toda esa trama que el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿no? Y por qué lo estaba pasando. Por ejemplo, hoy nosotros lo que vamos a hacer hoy, va a ser como a modo de introducción, vamos a defender al apóstol Juan. ¿Qué les parece? Lo vamos a defender. Porque saben que, hermano querido, no solamente el apóstol Pablo tuvo que enfrentar muchas herejías de aquellos tiempos, ¿no? Herejías como él estaba luchando contra los judaizantes, ¿se acuerdan? Tremenda secta, tremenda secta. Se le metían al apóstol Juan de manera encubierta, él estaba predicando el evangelio, llevando todas las doctrinas y por atrás se le metían estos judaizantes y comenzaban a tratar de que, ¿se acuerdan que estudiamos en Colosenses? De sincretizar la ley de Moisés con la gracia salvadora, ¿no? Bueno, en Colosenses 2, cuando estudiamos hace un tiempo atrás, había algo que era el gnosticismo, ¿se acuerdan? Que estaba entrando el gnosticismo. Bueno, el gnosticismo, hermanos queridos, en todo aquello tiempo y hoy también, con otro nombre, pero hoy también, han entrado en la iglesia. Y el apóstol Juan tuvo que agarrar y comenzar a contender, a decirle incluso que son anticristo. Mirá, esto nos enseña también a nosotros, por supuesto, que vieron que hoy en día es como algo, vamos a decir, como algo contencioso, como de persona mala, ¿no? Confrontar el error. Y te llaman de todas cosas, te dicen. Entre ellos, por ejemplo, frase típica: no juzguéis para no ser juzgado, con la vara que tú mides serás medido, que dónde está el amor de Cristo, qué clase de cristianos sos, y todas estas cosas te dicen para que no contendas, para que no le derribe la mentira en la que están metida esa gente. El pastor Adrián Roger, creo que lo han escuchado muchos de ustedes, él sabía decir que la mentira cabalga en el caballo de la verdad. Anda vestido con la ropa de la mentira. Perdón, la mentira anda vestida con la ropa de la verdad. Son cosas tremendas. Un día voy a contar una historia que es muy linda también. Entonces, entonces nosotros tenemos que aprender a ver qué estaba pasando. Y vamos a defender hoy al apóstol Juan, porque a él estaban diciendo, por ejemplo, que las epístolas, el cuarto evangelio, más la carta de Apocalipsis, no era de Juan, no era de Juan. Al comienzo, ¿se acuerdan que yo les preguntaba a ustedes qué pasaría si ustedes escribieran una novela, ¿no?, de su propia autoría,
la imaginación, la trama, el argumento, todo es de ustedes. Y de repente viene una persona y dice, no, esa novela no es de la hermana Beatriz. No, esa historia policial tampoco es de Noemí ni de la sierva de Jesucristo. Esa la hice yo. Bueno, hoy en día ya es un poco más difícil que antes porque, bueno, hoy ya existe ley, ¿no?, que te defiende en esos casos. Hay todo un paquete legal que te cubre, ¿no? Pero en aquellos tiempos no existía eso. En aquellos tiempos estaban los testigos más que nada. Bueno, al apóstol Juan le estaban diciendo justamente que él no había escrito estas epístolas, ¿no? Ahora, yo me preguntaba esto. ¿Y por qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el problema de decir sí, es carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan? ¿Por qué el trabajo de tratar de desprestigiar a estas personas? Bueno, lógico, hermanos queridos. El trabajo simplemente es la de tratar de decir, esas cartas no fueron inspiradas por Dios. Esas cartas no eran del apóstol Pablo o el apóstol Juan. Y cuando se logra hacer eso, entonces pierden credibilidad. ¿O usted acaso tomaría como palabra de Dios las epístolas de César el apóstolo? No, ¿no es cierto? No lo tomaría porque sabe bien que no había un apóstol César. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer en las cartas del apóstol Juan cuando la historia, entre comillas, demuestra de que no fue él quien la escribió? Lógicamente que deberíamos de dejarla como, bueno, como una carta apócrifa, ¿no? Como eso, las cartas que, por ejemplo, están en la Biblia católica, ¿no? Las deuterocanónicas, las apócrifas, no las tomaríamos como inspiración divina. Y ahora yo también preguntaba, ¿y cuál es el trabajo o por qué entonces el enemigo se quiere ocupar de esas cartas, de desprestigiarlas? Bueno, también es sencillo. Las cartas del apóstol Juan eran cartas teológicas, eran cartas divinas, eran cartas que presentaban a Cristo como Dios. Uno de estas personas, o uno de esos movimientos sectarios que hay actualmente son los mal llamados testigos de Jehová. Ellos odian prácticamente el Evangelio de Juan, aunque lo tienen en su Biblia, pues no lo pueden sacar, pero le han tergiversado, le han sacado texto bíblico, le han agregado palabritas. Hermano Wilber, bienvenido, suba. Le han agregado palabritas, a veces un pequeño artículo ya le cambia todo el sentido de la frase. ¿Entienden? ¿Por qué hacen eso? Porque la carta de Juan son cartas totalmente peligrosas para aquellos sectarios que no aceptan a Cristo como su Dios y como su Salvador. Hermano Wilber, bienvenido. Salud, hermanito querido, a los hermanitas que están acá, y vamos a continuar. Estamos haciendo la introducción de lo que va a ser este Evangelio, la primera, segunda y tercera epístola de Juan. Pero en el Señor que sea de bendición para todos nosotros. Amén, hermano. Muy buenas noches, hermano César. Hermanas, muy buenas noches. Nuevamente un placer estar un momento con ustedes, hermano. Amén. Se lo estaba extrañando, mi hermano querido, todo este tiempo. Ya nos preguntábamos nosotros, ¿qué habrá sido el hermano Wilber que nos abandonó? Capaz que vino Cristo y se los llevó y quedamos nosotros. Todavía no es la hora, hermano. Sí, sí. Amén, amén, amén. Más de uno quisiera que sea ya la hora, ¿no? Porque hay un montón de deuda que pagar y no iríamos con Cristo sin pagar. Perdón, ya pequé. Bueno, hermano querido, entonces haciendo esa pequeña introducción que estamos haciendo a este Juan, vamos a defenderlo, ¿le parece? Yo en la primera exposición que voy a hacer acá, voy a presentar los argumentos de algunas personas que eran, por ejemplo, algunos teólogos, algunos historiadores del siglo XIX, siglo XX y algunos del siglo XXI que todavía siguen sosteniendo todo esto. No quieren aceptar las epístolas, el cuarto evangelio ni Apocalipsis como una autoría directamente de Juan. Como estoy diciendo, no les conviene.
No les conviene porque son cartas realmente que hablan de un Cristo Dios. Le muestran a un Cristo glorioso, hermanos queridos. Es una carta totalmente teológica. Y lógicamente que eso perjudica a los sectarios, ¿no? Bien, permítanme hacer entonces la introducción. La epístola no identifica al autor. Ahí comenzamos nosotros, podríamos decir, con un pequeño problema. Porque no está identificado, como en otra epístola, por ejemplo, el autor. Entonces de acá comienzan también a agarrarse aquellas personas que quieren decir, no, estas no son cartas del apóstol Juan. La epístola no identifica al autor y quizás es por eso que se cree que no fueron escritas por el apóstol Juan, ¿sí? Ni tampoco el cuarto evangelio, como se cree tradicionalmente, ¿sí? Muchos académicos actuales sugieren que el autor real fue un discípulo de Juan. Vaya prestando atención como viene la trama, ¿no? Dicen, no fue Juan, porque él no es el autor, y más probablemente haya sido un discípulo de Juan. O también adjudican la carta a un grupo conocido como la comunidad juánica. Después, en otro momento, voy a investigar más profundamente, si quieren, el tema este. No sé si era tan importante, pero el tema de la comunidad juánica, ¿no? Pero ahí ya vemos nosotros los primeros pilares, más o menos, cómo se va levantando del por qué, el argumento, de por qué estas cartas supuestamente no son de Juan, ¿no? Como estoy diciendo, llegan a derrumbar eso, cosa que no lo van a hacer, no lo pueden hacer porque hay muchas más evidencias de que sí son cartas de Juan, ¿no? Que la vamos a ver también si Dios permite ahora. Pero si supongamos que fuese una realidad todo esto, hermanos queridos, nos quedamos sin el evangelio, el cuarto evangelio, porque hay que tirarlo, es una copia, es directamente algo apócrifo. Nos quedamos sin las 3 epístolas y Apocalipsis lo hacemos desaparecer. Bien, ¿qué más decimos acá? Veamos algunos argumentos en contra, ¿no? En contra de lo que nosotros, porque amamos el Evangelio de Juan. En mi caso, por ejemplo, fue el primer evangelio que he leído. Después de Lucas 12:16, Juan fue el libro que me dediqué a leerlo cuidadosamente, estudiarlo, analizarlo, todo eso. Realmente es una carta que siempre recomiendo yo a los nuevos, porque ahí tranquilamente vemos el plan de salvación, el amor de Dios, por supuesto, y vemos a Cristo como Dios, el Espíritu Santo, Dios. Es tremenda esa carta. Rudolf Bultmann, ese es el nombre de este historiador, una de las personas que comienza a hablar en contra o argumentar de que las epístolas no son de Juan, ¿no? Rudolf Bultmann dice lo siguiente: este evangelio es una composición de varias capas con fuentes distintas. Presta atención, ¿no? O sea, es como hemos sacado un poco de acá y le hemos puesto, hemos sacado otro poco de acá y hemos armado el evangelio de Juan. ¿Usted podría aceptar un evangelio parchado? Un poco sacado de por acá, un poco sacado de por allá. Por supuesto que no. Nadie aceptaría algo así. Pero bueno, Rudolf Bultmann, ojo que yo no lo estoy criticando, no sé si este es un hermano en Cristo o simplemente, bueno, una persona que se quiere oponer a los evangelios de Juan, ¿no? Yo no sé, pero eso es lo que... El hermano Oscar Flores. ¿Cómo está mi hermano Oscar Flores? Bienvenido, mi hermano querido, gracias por pasar por acá, que el Señor te bendiga. Mira, estamos estudiando acá un poquito, haciendo la introducción justamente de lo que es la epístola de Juan, ¿no? Bien, continuemos un poquito más, hermano querido. Raymond Ed Brown, otra persona, es otro personaje, ¿no? Él dice lo siguiente: en su influyente obra, La comunidad del discípulo amado, sugiere que el autor fue un seguidor cercano del discípulo amado, pero no necesariamente el apóstol Juan. Acá ya está sugiriendo
Yo no sé bajo qué premisa él dice, esto no es la carta de Juan. Pero él dice que es muy probable que sea un discípulo cercano al apóstol Juan, pero no Juan. ¿Eh? Pero acá vienen los argumentos por qué ellos dicen eso. Presta atención, ¿no? Otros sostienen que hubo dos Juanes. Dos Juanes. El apóstol era uno, el apóstol Juan, y otro, el anciano o el presbítero. Yo no entiendo por qué hacen esta división, pero ellos lo hacen. ¿Eh? Siendo este último autor de la epístola, o sea, el último sería el anciano. Juan, el anciano, es uno, y Juan, el apóstol, es otro. Eso es lo que ellos argumentan, ¿no? De alguna manera están queriendo argumentar, cosa como les digo, yo no sé en qué ellos se están basando en todo esto, ¿no? Bien, hay otros argumentos, estos son los internos. Acá usted ya encontró más o menos el por qué, cómo es que se mueven estas personas, presentan argumentos diciendo, no, esto no puede ser del apóstol Juan. Otros argumentos, presta atención, ¿no? Esto es lo que dicen, esto es como lo más fuerte, podríamos decir, que ellos argumentan para decir, estas no son cartas de Juan. El nivel de griego y la educación, la teología que tiene la doctrina, es muy elevada, muy alta. Y por eso dudan estas personas, estos historiadores, de que Juan sea el quien haya escrito, por supuesto, las epístolas, ¿no? Y el cuarto evangelio y también Apocalipsis, por causa del nivel del griego que tenía, por la educación, ¿no? Se dice, por ejemplo, que él era hijo de Zebedeo, que era un pescador de Galilea. Mi hermana Beatriz, búsqueme por favor Hechos capítulo 4, versículo 13. Ahí vamos a leer algo como para sustentar lo que estamos diciendo, ¿no? Porque esto es lo que ellos dicen, ¿no? Como era un simple hijo de pescador, entonces no puede ser que haya tenido este tipo de educación. Era muy bruto, quieren decir prácticamente, ¿no? Encontró, hermana querida, Hechos 4:13. Tenía apagado el micrófono. Dice, vamos a ver, 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Yo tengo un comentario. Dale, mi hermana, yo toda la vida yo siempre pensé, qué vergüenza, pero siempre pensé que el apóstol Juan Bautista era diferente de Juan Evangelista. Mira vos. ¿Cómo? Disculpa, ¿cómo dijiste? O sea, siempre pensé que Juan Bautista era diferente de Juan Evangelista. Claro. Son Juanes diferentes. Espéreme. Juan el Bautista es uno, y Juan el evangelista o el apóstol es otro. No es la misma persona. Yo entendí que no era, que usted había dicho que eran lo mismo, no, que era el mismo. O sea, no son los mismos. Juan el Bautista es aparte, es una persona diferente, y Juan apóstol es otro. Sino que acá estas personas que dicen que el evangelio de Juan no es de Juan, ellos dicen que hay dos Juanes. Un Juan era el apóstol y el otro Juan era un discípulo del apóstol Juan. Y entonces dicen que el que escribió la carta no era Juan, apóstol, sino el discípulo de Juan. Es un argumento que ellos tiran para tratar de derrumbar que estas cartas son justamente autoría, o bueno, escritas por el apóstol Juan, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo mi hermana querida. ¿Sí? O sea, Juan Bautista solo bautizó al Señor, pero no lo siguió como apóstol. No, mi hermana, para nada. Eso es otro. No, nada que ver. No, nada que ver. Bueno. Que ver. Pero es válida la pregunta, es válida porque puede ser que haya otros hermanos también que tengan esa duda, ¿no? Y ahora que me acuerdo, tenés razón, hermana. Había otras personas que también te aseguraban así que era el mismo Juan, el discípulo de Cristo. Pero no, porque la Biblia nos cuenta, por ejemplo, que Juan el Bautista ¿se acuerdan?
lo habían de... Así que esto no es imposible que se hace. Bien, la hermana había leído entonces Hechos capítulo 4, versículo 13, que dice así, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, perdón, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Yo quiero hacer una aclaración acá, un poquito, para que nos demos cuenta. Cuando la Biblia habla hombre del vulgo y sin letra, no quiere decir que eran personas que no sabían leer, no sabían escribir, no es la regla general. Cuando la Biblia se menciona esto, está diciendo que eran personas que no tenían alguna formación, alguna preparación en alguna escuela rabínica de aquellos tiempos, ¿entiende? O sea, eran como, podríamos decir, a ver, por ejemplo, ahí está, me voy a poner yo como ejemplo. Era como decir, César no tiene seminario, no tiene seminario. Es una persona autodidacta, que es correcto. Para mí no es un insulto, no es una ofensa ser autodidacta. No tiene eso, por lo tanto, muchos, que ahora vamos a ver un poquito de eso, muchos por causa de eso, y lo he sufrido yo personalmente, muchos por causa de eso, por decir, no tiene estudio seminarista de alta escuela, no, entonces no es creíble lo que dice. ¿Entienden, hermano querido? Le está faltando justamente algo, que es justamente darse cuenta que el que levanta a los siervos es Dios mismo. ¿Un seminario está bien? Claro, está bien. El que puede estudiar en una escuela de alta gama académica, perfecto, pero un seminario o un colegio, una universidad, levanta pastores, levanta maestros bíblicos. ¿Quién es el que levanta? Escriban allá abajo, hermanos queridos. ¿Quién es el que levanta? Exactamente, hermana Judimar, son títulos. ¿Entiende? Pero bueno, eso es lo que están diciendo acá, ¿no? Ahí yo le tiré una pequeña pista para derrumbar justamente esos argumentos que hablaban estas personas. No, que no puede ser escrita por Juan el apóstol porque él era un hijo de un pescador, hijo de Zebedeo. Como dice este versículo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Acá tiene algo tremendo, se maravillaban. ¿Por qué? Porque estaban hablando de teología, estaban hablando de doctrina, de sabiduría de lo alta. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos hombres iletrados, sin títulos, sin academias, hablen de Dios con tanto denuedo? Bueno, sigamos un poquito más. ¿Qué pasó aquí? Ellos decían entonces, hombres sin letras y del vulgo. Esto significa, como estaba explicando recién, que Pedro y Juan no estaban formados oficialmente en las escuelas rabínicas. No eran eruditos profesionales ni maestros ordenados. ¿Me explico? No estoy con la palabra ordenado, no quiero decir que eran desordenados, no. No eran ordenados por alguna institución. Como por ejemplo el caso de muchos de los hermanos que estamos sirviendo, no solamente acá en TikTok, en muchas partes. No son ordenados en el sentido de que un pastor o una institución los haya levantado por diferentes causas, por diferentes causas. No vamos a hablar de las causas. Hermana Beatriz, me busca por favor Juan 7, 12 al 18 y lo vamos a leer enseguida. Pero hay algo, hermano querido, porque a nuestro Señor Jesucristo también le hacían lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Ahora la vamos a leer. Le hacían exactamente lo mismo. ¿De quién es este que trae esta doctrina? Le decían, ¿no? ¿Qué dice ahí mi hermana? Es del 11. Bueno, lee el 11 si quiere, hasta el 18. Para darle contexto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él.
Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar, y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. 18. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Amén, hermana, que muchas gracias. Muy linda la lectura, ¿no? Prestamos atención, hermano querido. No solamente el apóstol Juan y Pablo también lo sufrió, aunque Pablo no en este sentido, pero sí trataban siempre de merecer que él era el apóstol Pablo, incluso las cartas decían que no eran de él, ¿no? Pero acá hay una similitud, pero acá hay algo peor. Le estaban diciendo, no, es que es ignorante, no tiene un título, no tiene un cartón, no tiene una matrícula para demostrar que realmente tiene sabiduría, tiene conocimiento. Pero sin embargo hemos leído hace un momento que hablaban con denuedo las maravillas, se maravillaban de lo que ellos decían. ¿Cómo puede ser que estos hablen de esta forma si no tienen un título, no tienen un diploma? Y a Jesucristo le hacían lo mismo, hermano. Exactamente lo mismo. Miren, ¿no? Versículo 12 voy a leer yo. De ahí. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. El murmullo. Ay, ¿quién se cree que es este para enseñar Biblia? ¿Dónde está el título? Y habría gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues uno decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Bien, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos, hablaban a espalda, y en murmullo, silencio. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, ¿y qué hacía? Enseñaba. ¿Cómo sabemos si un hermano del Señor tiene el don de maestría? Bueno, vamos a decir así, ¿no? El perro tiene 4 patas, tiene oreja, tiene cola y ladra, es perro. Entonces un maestro, si está enseñando, hay hermanos que aprenden y salen bendecidos y crecen, es maestro. ¿Entiende, hermano querido? Entonces es lógico que Jesucristo acá estaba enseñando, ¿sí? Luego dice el 15, otra vez, ¿no? Mire, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Esto de acá, sin haber estudiado y saber letra, no es que Jesús en su niñez no se preparaba, yo estoy seguro que él también se preparó en todo esto, sino que no tenía una formación, una escuela rabínica. Él no estaba como un maestro ordenado, sino estaba como, podrían decir mucho, como un laico enseñando, ¿no? Como una persona laica. Y prácticamente le estaban diciendo al Señor Jesucristo, esta persona que está acá es del vulgo, es una persona que no tiene conocimiento. Si viene de un padre que era carpintero, no puede pagar semejante escuela rabínica, ¿cómo sabe? Pero en vez de decir, dar la gloria a Dios, mirá vos, esta persona viene de lo más bajo, no tiene a veces solamente nivel primario, o no sabe leer más que leer y escribir, y mirá cómo enseña la Biblia. No, en vez de maravillarse por la gloria de Dios, como Dios levanta a los hombres, ¿qué hacen? Lo tiran abajo. ¿Cómo sabe este? No, está mintiendo, está engañando al pueblo. Otro, no, solamente un buen hombre, hay que dejarlo en paz. No. ¿Qué más dice esto, no? 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta propia.
¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Que usted, que es una hija de Dios, un hijo de Dios, cuando usted escucha a una persona predicar el Evangelio, a pararse delante de un púlpito o acá en la plataforma nomás de TikTok, usted teniendo el Espíritu Santo va a saber si esa persona está hablando por inspiración del Espíritu Santo y está hablando doctrina de Dios, no doctrina propia. Acá ustedes saben bien que hay muchos que hablan su propia doctrina, su propia teología, pero no hablan la doctrina de Cristo. ¿Entienden lo que les digo, hermano querido? Entonces, acá Cristo mismo está diciendo él que aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, el Hijo de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Y por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Bendiciones, hermano querido Víctor, muchas gracias. Dios me los rebendiga, gracias por estar acá con nosotros. Hermano querido, el 18 continúa diciendo, el que habla por su propia cuenta, ahí está, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Usted puede identificar eso? Hermana querida, hermano querido, ¿podemos identificar quién es el que está hablando de su propia cuenta y está buscando su propia gloria? Hermano querido, eso es muy sencillo. Usted tiene que tener Biblia y se va a dar cuenta enseguida quiénes son esos sinvergüencitas que andan buscando su propia gloria. Él dice acá, Cristo, el que quiera hacer el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Tremenda declaración que hace nuestro Señor Jesucristo cuando le estaban diciendo, pero ¿quién es este que no viene a querer enseñar teología y doctrina si no tiene escuela rabínica? ¿Cómo vamos a escuchar a aquel que está allá si no es pastor, no es maestro ordenado y no tiene 5, 6, 7 años de seminario? ¿Quién es el que ordena y levanta a los pastores? Hermanos queridos, abran grandes los ojos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar simplemente por un título, por un cartón, pero cuando nos damos cuenta nosotros, esa persona está buscando su propia gloria. Y eso es lo que estaba pasando con el apóstol Juan. Estaban tratando de tirarle por tierra que esas cartas no eran de él. No, estas no son de Juan. Como estábamos leyendo en su momento, son retazos y pedacitos de algún escrito de por acá, de otro escrito de otra persona de acá, y de ahí se ha compuesto el Evangelio y las epístolas. Ese era el argumento que estaban diciendo ellos. Hermano querido, presta atención a esto, pero Dios usa también a los iletrados. Qué lindo, ¿no? Dios usa también a los iletrados. Ojo, con esto no quiere decir que está mal estudiar un seminario, ¿no? No, el que pueda hacerlo, que lo haga. Pero tiene que saber que el que levanta como pastor es Dios. O como misionero, como maestro, etcétera, etcétera. Es Dios. Un seminario bíblico, teológico va a servir para tener quizá una muy buena preparación, una muy buena formación, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay hermanos, como en el caso mío y otros también que yo conozco, que no han tenido la oportunidad de ir a seminarios, pero que también Dios le da la gracia y el don de poder enseñar, pastorear, ser misionero, evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el Espíritu Santo, recuerdan, quien da esos dones. Según estos historiadores y teólogos, aseguran que no pudieron ser escrita por Juan, hijo de Zebedeo, porque el griego, el evangelio y la carta son sofisticadas y con un trasfondo teológico, filosófico y profundo. Pero ¿qué acabamos de leer hace rato en Hechos, capítulo 4? Que esto hablaban con denuedo las maravillas y se quedan maravillados todos. ¿Acaso no creemos nosotros que Dios tiene poder de levantar a un iletrado? A una persona que sea del vulgo. ¿Acaso, hermano querido, no vemos testimonio nosotros de pastores
que muchas veces no sabían ni leer ni escribir, y en Cristo se formaron con lecturas bíblicas y hoy tienen congregaciones sanas, ¿no? Sanas con todo esto. ¿Dónde están? ¿Dónde está el pensamiento de estos historiadores que decían, no puede ser posible que sean cartas del apóstol, porque el apóstol era un iletrado, hijo de Zebedeo, un pescador? Es imposible. No. ¿Qué más dice esto? Como decía, son cartas sofisticadas, con un trabajo o un trasfondo histórico, teológico, filosófico profundo, ¿sí? Que no encaja en el perfil de un pescador. Un poco como discriminador, ¿no? Todo esto, ¿no? Un poco como discriminando al apóstol Juan, solamente porque era hijo de Zebedeo, de un pescador, ¿no? Hermana Beatriz, hágame el favor usted, búsqueme 1 Corintios 1, 26 al 31, y vamos a hacer una lectura bíblica un poquito extensa, pero muy, muy recomendable para cuando alguien justamente te quiera acusar de decir, pero ¿quién te cree que sos vos para venir a enseñarme teología y doctrina si vos sos del vulgo un iletrado? Lea, mi hermana, que se lo tiene ahí, ¿sí? 1 Corintios, decía yo, 1, 26 al 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios cogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. La congregación dice amén. Mira, hermano querido, clara la palabra, ¿no? Clara, ¿no? 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, muchos somos iletrados y somos del vulgo. Salimos del lodazal, muchos. Eso me recuerda a nuestro antiguo live. Amén. En el live donde nos conocimos. Amén. Bien, seguimos entonces, ¿no? Ay, mi hermana querida. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién? A los necios, dice, ¿no? Del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y los menospreciados. Escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie, ahí está el por qué hizo Dios, hace esta cosa. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta la gran diferencia de aquellos, por ejemplo, que dicen, sí, no, yo estudié 5 años de teología avanzada en las grandes universidades de Stanford, no sé, Virginia, Oklahoma, qué sé yo? Tengo máster en esto y tengo no sé cuánta cosa más en otra cosa, para que nadie se jacte. Ustedes van a observar algo, esto le comentaba mucho a nuestro hermano, que los verdaderos maestros no se jactan, son perfil bajo, son sobrios, son decentes, pero usted no lo va a estar escuchando acá decir, yo soy maestro, míreme, reconócame como maestro, porque yo estudié 15 años, porque yo estudié 20 años, porque yo estuve en 40 iglesias, yo soy el maestro, yo. Ojo. Ese que saca ese cartel, yo lo que menos creo que es un maestro. El maestro de la palabra es humilde.
Una persona que siempre anda sintiéndose peor, ¿saben por qué? Porque conoce la Escritura. Conoce la Escritura y sabe bien que en la Escritura se ve reflejado su pobre imagen. Y no levanta su cabeza. Dios escogió a estos menospreciados, a estos vil del mundo, a estos necios, a estos que no tienen vocación. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que la gloria sea pura y exclusivamente de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la soteriología, hermanas queridas, que están estudiando en privado con este siervo. 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Ahí está. Para que la jactancia de ese maestro solamente se quiera gloriar, pero gloriarse en el Señor. Cuando por ahí dicen, o en mi persona me dicen, ay hermano, muchas gracias, está perfecto, eso reconocen al maestro y eso por supuesto que anima a que sigan enseñando. Pero ¿qué tiene que decir el maestro? En su corazón y la boca para afuera, la gloria es de mi Dios. La gloria es de mi Señor. Gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Con esto nosotros, estos textos bíblicos, ya podemos nosotros desmontar ese argumento que están usando estas personas para decir que las cartas, las epístolas de Juan, no son de Juan porque él era uno del vulgo, hijo de Zebedeo el pescador, no tenía escuela, era un iletrado. No, Dios los escogió justamente desde ahí, ¿no? Lo sacó de las redes para ponerlo a enseñar ¿qué cosa? Teología, doctrina de lo alto, doctrina de lo alto, hermanos queridos. Dios, y ahora voy a abrir el micrófono para que me ayuden un poquito, comentarios, quieren agregar algo más, lo que sea, testimonio, lo que ustedes quieran exponer, lo podemos hacer ahora, ¿sí? Dios usa a quienes serían comúnmente considerados locos, débiles, menospreciados, para llevar ese mensaje. La iglesia no incluye muchos sabios, poderosos o nobles. ¿O acaso usted en su congregación puede ver una alta gama de personas con alta sabiduría y conocimiento que prácticamente uno queda como oculto en nube, ¿no? Por causa de estas personas que conocen tanto. No, mi hermano querido. El propósito de Dios, como hemos dicho, es excluir toda jactancia en el propio yo. Yo soy maestro. Yo soy pastor. Yo levanté esta congregación. Yo hago esto. Yo soy maestra bíblica. Yo hago esto. Yo soy líder. Yo. Dios levanta al menospreciado para callar y humillar a aquella persona que dice ser sabio porque se ha preparado, por la gracia del Señor, en grandes lugares teológicos y doctrinal. Bueno, hermanos queridos, qué lástima, se cayó la hermana Yudimar, no sé qué pasará, pero bueno, vamos a esperar que vuelva a subir, si Dios permite. Esta hermana María Contreras, Dios te bendiga, hermana querida. La hermana Cristina, no sé cuánto, Quispe, bienvenida, hermanos querida. Acá hay otra persona que no sé su nombre, también bienvenida. Mimi Ro, bienvenida también, gracias por pasar por este live. Ángel Suárez, también le damos la bienvenida. A la hermana Noemí, por supuesto. Al hermano Edu, gracias por estar presente en este live. Estamos estudiando las epístolas de Juan. En este caso estamos defendiendo, vamos a defender al apóstol del amor. ¿Cuánto nosotros no hemos leído y no hemos deleitado con las cartas o las epístolas, ¿no?, del apóstol del amor? Mi hermana Beatriz, escucho comentario, algo que quiera acotar, no hay ningún problema, mi hermana querida. Ay, Señor. Hermana Beatriz, tu micrófono está apagado. Siempre me pasa lo mismo. Yo conocí a un señor hace tiempo que no sé de él, pero es un señor que no sabía leer ni escribir
y predicaba, se aprendía los versículos de memoria. Alguien en su casa se los leía o qué sé yo, cómo se los aprendía, y sobre ese versículo se subía a los buses a predicar. Predicaba en los buses de 2 o 3 versículos y desarrollaba la prédica y predicaba en los buses. O sea, imagínense, no sabía leer ni escribir y lo que predicaba era porque se había aprendido de memoria los versículos que había aprendido para ese día que iba a salir a la calle. Y se pasaba el día en la calle predicando en los buses. Amén. Entonces, Dios usa a quien a él le place, al que tenga el corazón dispuesto y al que pues quiera hacerlo, ¿verdad? No es necesario prepararse mucho, no es justo que a alguien se le diga que porque no ha estudiado, que porque no ha estado en un seminario, porque solamente tuvo la primaria o la secundaria, no es capaz de predicar, porque si tiene la llenura del Espíritu Santo primeramente, después se dedica a estudiar, se dedica a aprender, se entrega al estudio de la palabra, puede ser mejor maestro incluso que uno que tenga títulos. Yo escuchaba hace un tiempo, mucho tiempo, que un pastor famoso que es un sinvergüenza, pues es Cash Luna, pues. Él decía que tenía una licenciatura, que tenía no sé qué, él decía todos los estudios que tenía. ¿Y de qué sirvió? ¿En qué terminó? Terriblemente avergonzado, pues. Así que no se trata del que quiere, sino no se trata del que puede, sino el que quiere, y del que el Señor tenga misericordia. Y la verdad es que muchas veces mucha gente y muchos de los siervos del Señor que tal vez no tienen gran preparación, se dedican a enseñar, se dedican a predicar por amor al Señor y por agradecimiento. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Amén. Amén, hermana querida. Bueno, eso es lo que le estaba pasando acá al apóstol Juan. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se repite muchas veces e incluso lo podemos ver en estos tiempos también, ¿no? Hermana Noemí, usted puede abrir su micrófono, hacer un comentario, una acotación, algún testimonio, lo que usted quiera decir, mi hermana querida, con respecto al tema, bienvenido sea. Sí, la verdad que todo lo que dice la hermana, yo también lo he visto reflejada, ¿no? Una iglesia pentecostal, donde la pastora decía que ni siquiera ninguno de los hermanos que estábamos en la congregación, que éramos muchos, se podían comparar ni siquiera las suelas de sus zapatos, nos decía, de tanta sabiduría que tenía, ¿no es cierto? Y la sabiduría que ella se gozaba inclusive cuando su esposo, el pastor, ¿no? Leía la Biblia y ella lo veía, cuando leía la Biblia ella se gozaba porque se ponía a la altura de ella. Es como que se enaltecía como superior a todos los demás, ¿no? Es decir, había casos como en el caso de ella, ¿no es cierto?, de soberbia, te diría yo, y había hermanitas que tenían una humildad y puedo asegurar que sabían mucho más y eran mucho más maestras que ella misma, ¿no? Eso está sucediendo hoy en día, como se dice acá, no sé si en otro lugar lo dirán, el chapear, ¿no es cierto?, el sacar chapa, yo soy, yo tengo, yo puedo, y sí, como dice la hermana, ¿no?, licenciada en esto, recibido, bueno, chapeando, ¿no? Como que eso para el Señor es nada, insignificante, porque el Señor lo que ve es, como dice la hermana, el corazón y el amor y la gana de enseñar a los demás de la palabra del Señor, pero con humildad, ¿no?, con amor. Amén. Amén, hermana querida, amén, tal cual, ¿no? Tal cual, chapear, ¿no? Chapear. Hay muchos que andan chapeando por ahí. Mi hermano Wilber, una vez más, gracias por estar acá. ¿Querés hacer alguna acotación, algún testimonio, alguna enseñanza? Están abiertos con respecto al tema que estamos tratando. Bienvenido, mi hermano querido. Te queremos escuchar. Bueno, mire, escuchando siempre atentamente. Por ejemplo,
nuestra hermana Beatriz. Por ejemplo, respecto a Juan. Y yo creo que cada uno de nosotros, en el transcurso de nuestra vida espiritual, hemos tenido muchas interrogantes, tanto en el Antiguo Testamento, no lo podíamos entender, aparecían los mismos nombres, y si no teníamos un material en ese entonces donde consultar, entonces quedábamos con esa duda. Pero gracias a Dios pasaron los años y el Señor, por el estudio que hacemos, por esa inquietud para saber la verdad, entonces llegamos a una plena convicción que la palabra de Dios está para darnos a conocer la verdad y solamente hay que buscar en ella, ¿no? Ahora, mire, hermana Beatriz, hablando de Juan el Bautista, él fue el predecesor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, hermana, conforme a una profecía ya. En el capítulo 3 de Mateo, hermana, en su versículo 1 dice, ¿no? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que el Señor posteriormente va a predicar. Entonces, y el 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista, hermana, vino en el espíritu de Elías. Él preparó el camino. La otra vez, hermana, ¿se acuerda? Estuvimos estudiando también aquí en este live, por ejemplo. Él es, hermana, en este versículo de Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es Juan el Bautista, el predecesor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando nosotros, hermana, nos vamos, por ejemplo, a Mateo 14, en ahí es donde muere este Juan el Bautista, dice, ¿no? Sabemos bien, dice, ¿por qué muere? Dice que en el capítulo 14, versículo 3, dice de San Mateo, porque Herodes había prendido, encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Este Juan el Bautista, hermana, él predicaba en ese espíritu de Elías. Si usted va al Antiguo Testamento, hermana, y ve todo el ministerio de este profeta Elías, va a encontrar muchas similitudes. Y es por eso de decírselo en vía pública a este Herodes que estaba viviendo con su cuñada. Por eso, hermana, lo encarcelan y usted ya sabe la historia, lo decapitan, hermana, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que llegar a conocer, hermana. Entonces, cuando tenga en un futuro una duda, ahora, hermana, por el internet tenemos a la mano, en un apretar de un botón está todo, hermana, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esto lo ha de ayudar a su crecimiento espiritual, hermana. Correcto. Entonces, mire, hermano, me voy a tomar la libertad ahora un poquito, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de este Juan el Evangelista, de cual nuestro hermano está explicando. Él era Juan y Jacobo, eran dos hermanos pescadores. Amén, hermana. Y durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, dentro de esos 12 apóstoles, el Señor tenía, tal vez no sé cómo llamarle, un pequeño grupo, 3 personas, 3 apóstoles, en los cuales el Señor los utilizaba para ver grandes cosas. Esos eran Pedro, Juan y Jacobo, hermana. Ya a ellos se les utilizaba más que a los otros. Pero ahora, hermana, este Jacobo, hermanita, en Hechos capítulo, por ejemplo, este Jacobo, hermano de Juan, en Hechos 12:2, él va a morir, hermana, mire, porque a veces, a ver, un ratito, en Hechos 12:2, hermana, mire, un ratito, perdón.
En Hechos 12:2, hermana, cuando ya nuestro Señor se exaltó, ya nació la iglesia, hermana, mire lo que dice en Hechos 12:2, y mató, en el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. A Jacobo, hermano de Juan. Ahí muere este apóstol, hermano de Juan, el evangelista y el que tiene sus epístolas y el Apocalipsis. Ahí muere. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros cuando vamos a llegar a Hechos capítulo 15, vamos a conocer a Jacobo. Cuando, hermanos, en el primer concilio, hermana, que se va a llevar de la iglesia allá en Jerusalén, hermana, entonces en ahí usted sabe que había mucha discusión allá de donde inició su ministerio el apóstol, el apóstol Pablo y Bernabé, hermana. Entonces, en ahí, hermana, habían llegado gente diciendo que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. Como había tanta discusión, hermana, entonces bajaron, dice, a Jerusalén. Y en Jerusalén, hermana, después de escuchar el testimonio de los judaizantes y después de escuchar el testimonio de Pablo y de Bernabé, hermana, y cómo Dios había hecho grandes conversiones entre los gentiles, la iglesia escucha, los apóstoles, los ancianos, dice, y la iglesia, pero, hermana, dice así, y cuando ellos callaron, o sea, dieron su informe a ambas partes, acá aparece, dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Este Jacobo, hermana, es Santiago, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo que se convirtió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este Jacobo, hermana, es la epístola que tenemos con ese nombre de Santiago atrás, hermana. O sea, este Jacobo ya no es el hermano de Juan. Juan ya murió. Pero antes, así cuando leemos, hermana, queda una duda. Pero ¿cómo? Así entonces nos preguntamos, aquí dice Jacobo, pero este Jacobo ya murió, entonces ¿quién es este Jacobo? Entonces todas esas cositas, hermana, hay que tener en cuenta. Porque este Jacobo, hermana, mire, dése cuenta, en ahí estaba, hermana, Pedro, estaban ahí, estaba Juan, estaban todos los apóstoles, pero este Jacobo, medio hermano de nuestro Señor, hijo de María, se levanta y dice en el versículo 19, él es como si estuviera dando, hermana, esa solución a ese problema. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Esto, hermana, llega a ambas partes que están en conflicto a que estén de acuerdo, y esta decisión se va a dar a conocer a todas las iglesias de los gentiles, amada hermana. Entonces son aspectos que no hay que dejar pasar así rápidamente, hermana, sino que hay que indagar, y así nuestro conocimiento y nuestro interés, el Espíritu Santo ha de llevarnos para que nosotros también podamos ayudar a aquellos que tienen esa confusión. Nada más, hermano. Amén, mi hermano, que muchas gracias por ese comentario que estás haciendo, que seguramente ayuda a todos los hermanos, ¿no? Los que estamos acá presentes. Mi hermana sierva de Jesucristo, ¿alguna dato, opinión, algo que quiera acotar con respecto al tema del que estamos tratando? Bueno, buenas noches a todos. No, simplemente quería complementar un poquito de lo que estaba hablando la hermana Beatriz y mi hermana Noemí con respecto a la chapa que muchas veces se utiliza dentro de las iglesias. Exigen, ¿verdad?, muchos títulos y andan buscando personas que puedan tener dinero, tener título, que tengan vamos a decir, una alta posición dentro de la comunidad para poder elegirlos como estar en el ministerio, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente eso se presta mucho en
en la parte de la familia pastoral, ¿verdad? Se busca minuciosamente a aquellas personas para que puedan ocupar un cargo dentro de la iglesia, y las personas que verdaderamente aman al Señor, que demuestran que tienen un amor profundo por la obra del Señor, los echan a un lado y hasta a veces le hacen falso testigo, ¿verdad?, para poder sacarlo, y que dentro de ese círculo solamente entre en la familia pastoral. De verdad que es lamentablemente todo esto que está aconteciendo en todo el mundo entero, porque no es nada más en un lugar específico, sino que en todas partes, porque yo también he sufrido ese tipo de acoso, ¿verdad? Aunque soy una persona que puede ser que ellos por allá podrían decir, sí, la hermana Yudimar puede ocupar un cargo, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando uno falla o comete un error, ¿verdad?, como ser humano, descartan y dicen, no, esta no entra en el ministerio, porque uno se ve todos los errores que se están cometiendo dentro de la iglesia, y nada más por el hecho de hablar dicen, bueno, esta no es apta para el ministerio. Recuerdo en una oportunidad que hubo una persona que me sentó y me dijo, no eres negociable para el ministerio. Y me movía así los deditos, así como cuando uno está contando dólares. Exactamente. Me decía, no eres negociable. Y yo le dije, pero es que la palabra de Dios no se negocia, ¿verdad? Y me dijo, pero aquí sí negociamos. Entonces yo dije, wow. Y nos sorprende. Bueno, a veces nos sorprendemos, pero es porque estamos como inocentes en esa parte, ¿verdad? Pero podemos percibir anteriormente las cosas que ya se vienen presentando, pero no hacemos los locos, porque a veces queremos un ministerio, queremos el ego, pues subir nuestro ego, ¿verdad? Y nos equivocamos. Lamentablemente nos equivocamos, y entonces cuando ellos ya ven que no somos aptos para el ministerio, como me lo dijo esta persona, que ya no somos negociables, nos echan a un lado, y todos los años que hemos invertido, que hemos trabajado, que hemos luchado, ¿verdad?, no nos echan a un lado y olvidan todas esas cosas que hemos hecho, lamentablemente. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Llorar, llorar y decir, bueno, Señor, ¿por qué todas estas cosas se presentan en estos lugares? De verdad, lamentablemente. Pero tenemos a un Dios que nos ama, conoce más que nadie nuestros pensamientos y sabe que cada uno de nosotros le amamos, ¿verdad?, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que estamos a servicio de Él para que podamos cumplir con ese mandato, con esos dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. A pesar de que nos desprecien, seguimos adelante, fingimos demencia y seguimos adelante. Amén. Amén, amén. Mira, la hermana Beatriz se asombró y dice, wow, qué descaro. Y sí, son descarados. Los hijos del diablo son descarados. Bienvenido, mi estimado Sebastián, gracias por pasar por este live. Tenemos acá a la hermanita May, nos dice, buenas noches, bendiciones para todos, para vos también, mi hermana querida, Dios te bendiga. Gracias por estar pasando por este live, espero que te quedes un poquito con nosotros para entrar a la última etapa de este análisis que estamos haciendo. Estamos defendiendo al apóstol Juan, ¿no? Mirá cómo le decían a nuestro querido apóstol Juan, un iletrado,
uno del vulgo, por lo tanto, entonces tenemos que declarar que la epístola, el cuarto evangelio, no fue escrito por él, las epístolas tampoco fueron escritas por él, y mucho menos el Apocalipsis, porque no es compatible de acuerdo a su estatus social, ya que él no pudo haberse formado dentro de alguna escuela rabínica, ni mucho menos en un seminario, ¿no? Pero lo que no saben es que anduvo con el maestro de los maestros, ¿no? Y nosotros también tenemos un enseñador, un maestro, ¿no? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos queridos, ya hemos leído esos textos bíblicos donde nos muestra a nosotros la palabra escrita del Señor, que Dios puede levantar del polvo a cualquier hombre como maestro y que pueda enseñar con desnudo, ¿no? Como estaban hablando justamente de ello, ¿no? Pero algunas personas pueden decir, pero eso no es suficiente. ¿Qué problema cuando dicen, no es suficiente los textos bíblicos que has leído, yo necesito pruebas, no sé, pruebas históricas, pruebas tangibles, yo necesito eso, ¿no? Porque eso parece que están romantizando Juan el apóstol haya escrito las cartas esas, ¿no? Bueno, entonces veamos algunos argumentos sólidos a favor justamente de que sí son epístolas escritas por el apóstol Juan. Si no te alcanzaron los textos bíblicos, bueno, vamos entonces a las evidencias sólidas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de la autoría de Juan Apóstol no se basa solo en sentimentalismo, sino en una cadena de testimonios históricos muy sólida y en detalles internos que solo un testigo presencial conocería. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimas evidencias y testigos que han podido estar con el apóstol, han podido ver, palpar todo esto, por lo tanto, existen evidencia histórica y testigos. Eso ya debería de ser algo, como dicen, bueno, listo, acá me quedo quieto, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no aceptan esto y hay que darle más evidencia. Bueno, veamos otras evidencias. El testimonio de la iglesia primitiva. Este argumento es el más fuerte. No hay registro de otros nombres asociado al cuarto evangelio en el siglo II. No existe, mira, en el siglo II estamos, presta atención a este dato histórico, siglo II, ¿no? No había otro nombre asociado con los evangelios o con las epístolas más que la del apóstol Juan. La tradición fue unánime. Irineo de Lyon, en el año 188 después de Cristo, fue discípulo, presta atención a esto, ¿no? Él fue discípulo de Policarpo de Esmirna. Yo una vez compartí una película de Policarpo de Esmirna, tremendo. Policarpo de Esmirna fue discípulo directo del apóstol Juan, ¿sí? Y quien a su vez fue discípulo directo de Juan el apóstol. O sea, esta es la cadena. Hay una línea directa acá, ¿sí? Juan, luego sigue Policarpio, que vendría a ser el discípulo directo de Juan, y luego viene Irineo, que es discípulo de Policarpo. Ahí está la línea directa. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, Irineo afirma explícitamente que Juan publicó el Evangelio en Éfeso, y hay evidencia de eso, hay mucha evidencia. Por lo tanto, esto debería ser suficiente. Pero bueno, busquemos más pruebas todavía históricas, ¿no? Hay muchas, hay muchísimas, pero no vamos a estar nombrando cada una de las pruebas que hay, ¿no? Pero con esto ya es suficiente para darse cuenta que la autoría de las epístolas es del mismo apóstol Juan. El canon Muratori, el catálogo más antiguo de los libros del Nuevo Testamento, 170 antes de Cristo. Esto ya es más cercano todavía, ¿no? a nuestro apóstol Juan. Identifica a Juan como el autor. Los padres de la iglesia, estos famosos padres de la iglesia, Justino,
Martín, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio, indican que Juan vivió en Éfeso, lo mismo que estaba diciendo Irineo, ¿no? Que ahí fue donde escribió todas las cartas. Indican, ¿dónde quedé yo? Indican que Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias o congregaciones que habían por esa zona, de la que había levantado él mismo, ¿no? Y conduciendo un ministerio escrito intensivamente. ¿Cuál era ese ministerio escrito? Las epístolas, los evangelios. Todo esto él estaba escribiendo y estaba reescribiendo, porque no era solamente escribir una sola carta, escribían muchas y muchas. Hay algo que hay que entender, porque, bueno, podríamos argumentar nosotros lo siguiente, porque también este es un argumento que dicen ellos, no, lo que pasa es que él ya era un ancianito, una persona de más de 90 años, y que lógicamente no podía escribir, qué sé yo, y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí tenemos un argumento a favor. Primero, si vamos a decir, bueno, no puede ser que Juan haya escrito las epístolas porque tienen un alto contenido teológico, filosófico, etcétera, etcétera, y se necesita tener cierta educación para eso. Bueno, pero tuvo muchos años para adquirir todo ese conocimiento. Muchos años, podríamos decir. Otros dirían, bueno, pero lo que pasa es que él no podía escribir porque era viejito. Sí, pero existían manuenses. Los manuenses eran como secretarios que se les sentaban a la par y estaba el apóstol dictando y ellos escribían constantemente. Y los manuenses tenían muy buena formación también académica. Por lo tanto, capaz que por ahí digamos que Juan, al tener la condición de hijo de Zebedeo pescador, podría decir una palabra que no era muy adecuada para el protocolo, podríamos decir. Entonces, quizá le sugería, mira, esta palabra puede reemplazar por esta otra palabra, que es un poquito más sofisticado y es más amplia para entender. Podría haber pasado algo así también. De todas maneras, quien sigue siendo inspirada la carta al apóstol Juan es el mismo Espíritu Santo. Entonces vemos esa línea directa. Juan, el apóstol Juan, luego como discípulo a Policarpo, ¿sí? Y luego vemos nosotros como discípulo de Policarpo a Irineo. Por lo tanto, Irineo es un testigo más cercano que tenemos junto con los padres de la iglesia, Justino, Martín, Irineo, Clemente, Alejandría y Eusebios, y todos estos son testigos más cercanos que afirman y aseguran, por supuesto, que son epístolas del apóstol Juan, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bueno, la fecha, esto es ya un dato adicional para todos nosotros, la fecha y lugar de la redacción de todo esto, ¿no? Esta epístola fue escrita en un estilo como de sermón, esto es algo curioso también, porque la epístola está escrita como, no como unas cartas normales que muchas veces leemos, ¿no? Están como sermones, como cartas sermonales, de sermones, dirigido a todos los cristianos de Asia Menor, y fue escrita posiblemente después del Evangelio y antes de la persecución que comenzó en el año 95 después de Cristo. Ahí está, así es mi hermana May. Perfecto, muy buen dato. Año 95 a 110 después de Cristo. Excelente, excelente. Y eso fue escrito bajo el gobierno de Domiciano. Con estos datos sitúan su redacción en los últimos años, más o menos, década del 80, 90, como dice acá la hermana también, ¿no? En los primeros, más bien década del 90, podríamos decir nosotros que fueron estos escritos. Hermano querido, yo voy a dejar por acá este estudio. La próxima, el sábado, Dios mediante, vamos a estudiar la herejía, porque todos estos datos a nosotros nos ayudan a comprender, por supuesto, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con este apóstol y las cartas que tenemos acá, ¿no? Permítanme, le quiero dar la bienvenida a nuestra hermana May. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te querés presentar, así te conocemos un poquito.
Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a la hermana Bea, a mi amada sierva de Jesucristo, Judy. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Y al hermanito que tengo arriba. No sé su nombre, no se ve bien. La hermana Noemí. Espero que esté bien. Dios le bendiga. Dígame. Es la hermana Noemí. Ah, ok, Noemí. Dios le bendiga, hermana Noemí. Amén, mi hermana. ¿Y de qué país sos, mi hermana, para conocerte? Venezuela, hermano. Soy de Venezuela. Ah, qué bien, se conocen con la hermana sierva. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. No en persona, ¿oyó? Solo por esta plataforma. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Estuviste escuchando algo de lo que estamos comentando acá con respecto? Estamos haciendo una introducción de lo que va a ser las epístolas, la primera, la segunda y la tercera, si Dios permite, en este tiempo que vamos a estudiar. ¿Estuviste escuchando algo de lo que estábamos diciendo? Alguito, apenas voy llegando. Quiero escucharlo más. ¿Esta es la epístola de San Juan? Sí, estamos en la primera epístola, vamos a analizar. Estamos haciendo una introducción más bien histórico, cuál era la problemática que había en aquellos tiempos. Estamos viendo un poquito, por ejemplo, de que estaban acusando o tratando de tirar por tierra que las epístolas eran del apóstol Juan, ¿no? Justamente acusaban ellos por la falta de instrucción académica, ¿no?, que tenían. Pero hemos visto textos bíblicos donde claramente vemos que Dios es el que forma y el que levanta a los maestros, a los pastores, ¿no? Un seminario teológico, bíblico, puede formar, sí, puede capacitar también, pero quien levanta y ordena a un siervo de Dios es el mismo Dios. Amén, amén, así es, hermano, así es, eso es correcto. Bueno, me quedaré por acá para escucharlo y bueno, dar mi opinión al final. Dale, igual te estoy comunicando, ya nos estamos despidiendo porque estamos acá de temprano, ¿viste? Y así que igual te agradecemos tu participación. A nosotros nos gusta conocer hermanos nuevos y hacer amistad linda, ¿viste? Así que queda invitada, por supuesto. Nosotros estamos acá los días jueves y sábado. Y a veces estamos los martes también, pero tocando otro tema diferente. Ahora, jueves y sábado, vamos a continuar con esto, vamos a tocar todos los versículos, vamos a hacer un lindo paseo, ¿no?, por las epístolas del apóstol Juan. Bienvenida, hermana. Amén, hermano. Amén, muchas gracias. Bueno, yo estoy estudiando esa epístola de San Juan. Qué bueno, me topé con un buen like porque están hablando de lo que estoy estudiando. Qué bendición, de verdad, qué bueno. Excelente, bueno. Entonces puede hacernos unos lindos aportes para que aprendamos todos nosotros. Hermana Beatriz, ¿quiere decir algunas palabras para alguna acotación, algo para ir despidiéndonos ya, hermanita? No, hermano César, yo estoy bien. Qué alegre que tenemos una nueva hermana que se va a estar uniendo al grupo de estudio con nosotros. Qué bendición. Amén, yo sé que va a ser de bendición y va a ser bendecida aquí en este live. Amén. Mi hermana Noemí, algunas palabras para ir despidiéndolo también. ¿Qué le pareció el estudio hasta acá? ¿Alguna vez le explicaron así más o menos la epístola o no? No, de ninguna manera. Hola, hermano, no, de ninguna manera. De esa forma nunca. Este live me sirve mucho, enseña mucho, me alegro muchísimo que esté otra hermana también, para que o la hermana que me saludó y sería que forme parte, ¿no?, de este grupo, porque también aprendemos, ¿no?, ya que ella también está estudiando. Estamos casualmente en este grupo para aprender, ¿no? Amén. Bueno, ahí tenés ya la invitación, ya tenés también la obligación ahora de estar también aquí con nosotros, ¿no, hermana querida? Bueno, mira, te comento un poquito. También tenemos nosotros un grupo de WhatsApp, si estás interesada en eso, en querer ingresar, porque ahí comenzamos nosotros también algunos estudios, algo de eso. Bueno,
cualquier cosa le escribí a la hermana Sierva o a mí, no hay ningún problema, para que te podamos unir al grupo, donde hay muchos hermanitos que ya están estudiando hace rato, ¿no? Todo esto. Amén, amén, sí, claro que sí, sí me interesa. Amén. Bien, cómo no. Muchas gracias. Mi hermana Sierva de Jesucristo, Judimar. Hola May, ¿cómo está? Contenta de verte. De verdad te agradezco mucho que estés aquí y nos bienvenida. Aquí Gracias. A unas hermanas que son bastante amadas por nosotros, de verdad que estamos muy contentos de este grupo, somos edificados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, agradecida por el Señor por estar aquí, de verdad, muchas gracias. Y bueno, saludos. Gracias, mi amada. Qué bueno realmente. Y seguro que todos vamos a salir acá bendecidos. El hermano Wilber se cayó, o se nos escapó, no sé, pero se cayó el hermano Wilber. A ver si lo encontramos por ahí, aunque sea para que se despida. A ver si lo encontramos. Por ahí yo le veía que estaba un poquito mal su internet. No sé si a ustedes se daban cuenta que por ahí se apagaba su voz y no se le escuchaba. De todas maneras, agradecemos también la participación del hermano Wilber, un hermano evangelista que también tiene bastante conocimiento y siempre nos está ampliando y nos enseña un poco más de todo esto, ¿no? Entonces, hermanos queridos, el sábado nos estaremos encontrando a horas 21, horario de Argentina, y vamos a continuar con todo esto, pero ahora vamos a entrar a hacer lo que es la apologética de la fe. Vamos, ya hemos defendido que la autoría de las epístolas es de Juan, no cabe duda. Y ahora vamos a ver cuáles eran las herejías o la herejía que estaba entrando, ¿no? Que hoy en día también lamentablemente están circulando tanto en las congregaciones como acá en el mismo TikTok, usted lo sabe eso. Y me voy despidiendo porque me queda 10 de batería y no voy a hacer cosas que me acabe todo. Recuerden, vamos a ver el gnosticismo, que era justamente una de las herejías con las cuales estaba el apóstol Juan luchando, ¿no? El apóstol Pablo luchó contra los judaizantes, y hoy lo tenemos entre nosotros, nada más que estos judaizantes no son israelitas, estos dicen ser de allá, de Israel, pero en realidad uno lo ve y son de acá nomás, ¿no? de israelita no tienen nada. Así que, y bueno, y Juan tenía que luchar justamente con todos estos gnósticos, ¿no? Hermanos queridos, abran su micrófono, despídanse, hagan bochinche. Chau, chau, hermanos queridos, bendiciones, bendiciones. Chao, hermana Beatriz, mi hermana Noemí, mi hermana May. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga a todas. Amén, amén. Chao, hermano Will. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Que descansen. Igualmente.